Esta es la historia real de La Sombra del Ahorcado. Presten mucha atención a esta historia, porque tiene muchos detalles y muchas versiones encontradas, pero una sola realidad: la sombra de un hombre ahorcado que aparece sobre el paredón del cementerio de la Chacarita, en Jorge Newbery y la vía Casigüarnes. El cementerio de Chacarita, también conocido como el Cementerio del Oeste, es famoso por su remota historia y por la cantidad de personalidades enterradas ahí. El mismo tiene una dimensión de 5 hectáreas y está limitado por las calles Guzmán, Jorge Newbery, las vías del ferrocarril San Martín, Garmendia, del Campo y Elcano. Se lo considera el cementerio más grande de toda la ciudad. Entre sus difuntos podemos destacar grandes personalidades como Enrique Santos Discépolo. La menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones. No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. Tita Merelo. No sé qué es lo que pretende. Te compra una jarabe. Alberto Olmedo. No le pido a mis compañeros sino a ustedes. Por favor, porque esta es la despedida. Benito Quinquela Martín y otros. Cuenta la leyenda que los días jueves, cuya noche tiene luna llena, puede encontrarse en sus alrededores una visión horrorosamente macabra. Precisamente en la calle Jorge Newbery, a metros de las vías, la sombra de un hombre ahorcado sobre el paredón. Muchos testigos del barrio afirman que la figura cadavérica y en elevado estado de putrefacción no solamente a veces se ve solo en la sombra, sino también se lo puede vislumbrar colgando de uno de los árboles que rozan los altos paredones del Campo Santo. Yo lo vi hace un par de años cuando trabajaba en la zona. Recuerdo venir viajando en el bondi cuando vi al muerto ese. Pensé en llamar a la policía para avisarles, pero cuando volví a mirar, había desaparecido. Yo suelo tomar el colectivo los jueves por la noche cuando vengo de la facu. Una noche vi esa figura del que poco hablan en la zona. Recuerdo que se podía ver a través de él, que estaba colgando de una soga al cuello, en una de las ramas de un árbol. Sus ojos estaban abiertos. Tenía la mirada perdida. Otros testimonios dicen que... Yo nunca vi al ahorcado de la Chacarita, como muchos lo llaman, pero mi tío, que tiene como 70 años, lo vio cuando era más joven. Siempre dijo que era una de las víctimas de la fiebre amarilla, o que tenía algo que ver con el tren funerario. Yo no le creo, tengo que verlo. Lo que dijo el último testigo llama la atención poderosamente. Había verdades históricas en su relato. Si nos remontamos al año 1871, estaríamos en una dañada ciudad de Buenos Aires, azotada por la fiebre amarilla, donde los muertos y el olor a putrefacción inundaban las calles. Dicha peste se llevó miles de vidas y obligó a la ciudad a abrir nuevos cementerios. De hecho, el segundo cementerio más importante, el de la Recoleta, no albergaba en sus tumbas a las víctimas de la fiebre. Por eso se erigió el cementerio de la Chacarita y se creó el tranvía fúnebre, que era usado para recibir los féretros en la actual intersección de las calles Bermejo, actualmente Jean Jaurès, y Avenida Corrientes. Pero hay otra historia, otra versión, más actual, que habla del ahorcado del cementerio, que tenía nombre Roberto Calvi, el banquero de Dios. Había nacido el 13 de abril de 1920. Murió el 17 de junio de 1982. Fue un banquero italiano, apodado el banquero de Dios, debido a su estrecha relación con la Santa Sede. Había nacido en Milán. Calvi fue presidente de un famoso banco que se derrumbó en uno de los mayores escándalos políticos de Italia. Dicen que Calvi, con otro nombre, había comprado un panteón en el cementerio de Chacarita. Dicen que Roberto Calvi enviaba dinero y lo guardaba en ese panteón, supuestamente un panteón familiar,
La historia no oficial cuenta que allá por el año 1981, Calvi vino a la Argentina, apañado por la dictadura militar, a esconder más y más dinero. En el cementerio lo habían seguido, monitorearon sus movimientos, dejaron que hiciera la operatoria. Pero ¿por qué esconder el dinero en un cementerio? Roberto Calvi decía que el cementerio es el lugar donde todos se arrepienten de sus pecados. Tarde. Pero también es el lugar menos sospechoso y más seguro que una caja de seguridad. Volvió a Roma. El 10 de junio de 1982, Roberto Calvi desapareció de su apartamento en Roma. Salió del país con un pasaporte falso. Se había afeitado el bigote y huyó inicialmente a Venecia. Desde ahí contrató al parecer un avión privado para ir a Londres. A las 7:30 de la mañana del viernes 18 de junio, un cartero encontró su cuerpo colgado debajo del puente en el borde del distrito financiero de Londres. Los bolsillos de Roberto Calvi estaban llenos de ladrillos. ¿Se ahorcó o lo ahorcaron? Ahí empieza la leyenda. Nunca se encontró el dinero en el panteón. Nunca se llegó a confirmar si esta historia era real. Sin embargo, desde ese momento, la sombra del ahorcado aparece proyectada en la pared del cementerio. ¿Se habrá quedado custodiando lo que es suyo? Lo tenebroso de esta historia es lo que ocurrió tiempo después. Soledad era una prostituta. En ese árbol que está frente a la pared del cementerio le dejaban su dosis de droga. Y en ese árbol ella dejaba el dinero recaudado para pagar. Una noche de 1992, de luna llena, un jueves, la sombra del ahorcado se le apareció. No solo la sombra. Soledad lo escuchó. Por no valorar tu vida, mereces perderla pronto. Este fue el relato que Soledad le hizo a un cliente que tuvo esa misma noche en una habitación del Torre Hotel, frente al cementerio de Chacarita. Esto declaró ese cliente a la policía. No le creyeron y aún está cumpliendo condena en el penal de Magdalena. Soledad apareció muerta a la mañana siguiente, en la esquina de Jorge Newbery y La Barrera. El certificado de defunción decía muerte por sobredosis. La autopsia reveló luego que murió por asfixia mecánica. Culparon a su cliente, el último que la había visto con vida. Había que culpar a alguien. Versiones extraoficiales dicen que borraron del expediente lo que seguía: asfixia por ahorcamiento, compresión de tráquea y arteria carótida, fractura de médula. Todos signos de haber sido ahorcada, como Roberto. La leyenda termina así. Si sos impresionable, o si no vas a poder dormir, baja el volumen ahora. Baja el volumen de la radio. Si te quedás, es bajo tu responsabilidad. Baja el volumen de la radio. Si te quedás, es bajo tu responsabilidad. Dicen que Roberto se les aparece a los que están haciendo algo malo con su vida, que es la forma de redimirse. Dicen que se te puede aparecer si su nombre, Roberto, te queda merodeando en tu cabeza. Si lo pensás por más de 30 minutos, se te aparece a donde estés. La sombra del ahorcado. Pensá en otra cosa, si podés.